Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente panel, el número 3, la ética de los negocios, dinero y política. Ustedes lo saben, estamos muy comunicados. La comunicación, las redes sociales, durante todo el día hemos estado hablando de ellos, el nuevo tipo de ser humano, la comunicación que hay, la relación de los negocios nunca tuvo tanta opinión pública como en nuestros tiempos. Por lo tanto, es necesario tener una conducta ética, la transparencia, los procesos competitivos y se mira mucho y se critica mucho la competencia desleal. Por eso quisiera invitar, por favor, a nuestro moderador del panel de ahora, el señor Fernando Treviño, socio de Rivadeneira, Treviño y de Campo, él es de México. Andrés Cerizola es socio Ferrer de Abogados. El señor Antonio Tabel, presidente de la Junta Directiva Celtel de Honduras. Don Roberto Zamora, presidente del Grupo Lafice de Estados Unidos. Y don Darko Suazo, presidente del Banco Mercantil Santa Cruz de Bolivia. Ellos estarán como panelistas. Micrófono. Ya. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación al CEAL. Efectivamente nos toca a nosotros hablar de la ética en los negocios, dinero y política. Y lo primero que me gustaría, con lo que me gustaría comenzar es con una frase textual que leo del exministro David Cameron en la Cumbre Global Anticorrupción de Londres, que decía que la corrupción es la enemiga de la prosperidad y la raíz de muchos problemas en el mundo. Destruye y rebasa el crecimiento económico, atrapa a los pobres en una pobreza aún más extrema y socava nuestra seguridad al empujar a la gente a unirse a grupos extremistas. Esto es lo que decía David Cameron en mayo de este año. Y empezar la plática un poco con comentarles que ningún país en el mundo está libre de corrupción. Esto es lo que sentencia Transparencia Internacional. Más de 6 billones de personas viven en países con serios problemas de corrupción. El 68, que se encuentran dentro del 68% de las naciones de todo el mundo. A América Latina la corrupción le cuesta anualmente 140,000 millones de dólares. Y son 2 regiones solamente percibidas como más corruptas que América Latina, que es el África subsahariana y la franja entre el este de Europa y el Asia Central. Transparencia Internacional también menciona que los países menos corruptos latinoamericanos son Uruguay, Chile y Costa Rica. Y para tristeza de un servidor, México está entre el 11º lugar de las 22 naciones evaluadas, el más corrupto entre los 34 que formamos la OCDE, el 17 entre los 20 economías del G20. Para mí, la verdad es que no es nada agradable platicar esto de mi país, pero creo que debemos de buscar entre todos y recomendando y tomando las recomendaciones de Transparencia Internacional, que recomienda el liberar los poderes judiciales de la influencia política, hacer verdaderas reformas, el que los ciudadanos verdaderamente sigamos participando y continuando con las demandas de cambio, la presión sobre los líderes. Queremos transparencia y rendición de cuentas. Y de alguna forma esta es la forma en la que se van a dar estos cambios. Se habla de mejorar la inteligencia y de trabajar en innovación tecnológica que inhiba de alguna forma la reducción en oportunidades de cometer ilícitos. Entonces tenemos nuevas oportunidades de pegarle, digamos, al tema de la corrupción. Y aquí con el grupo de panelistas que tenemos, algunos inclusive ayer platicábamos con
países de Colombia, Panamá, Perú, en donde ellos hablaban como en sus países habían atacado estos temas. Tenemos los ejemplos de Brasil y de Guatemala, que son países latinoamericanos que han dado ejemplos con sus las distintas legislaciones. Pues me gustaría de alguna forma abrir el panel con nuestros panelistas y empezar, Andrés, si me permites, abriendo el micrófono y dejando esta mesa para que se vaya comentando con el público que nos escucha el día de hoy, y se vale interrumpir. Y la primera pregunta es, Andrés, ¿qué acciones podría tomar las empresas en América Latina para contribuir a la reducción de la corrupción desde tu punto de vista? Y tienes el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes. El tema de la corrupción cambió radicalmente de naturaleza en los últimos 5 años, digamos, de ser un tema fundamentalmente reservado a un ámbito moral, donde las empresas incluso argumentaban sus estándares en base a argumentos morales. Hoy es, además de un tema moral, que por supuesto lo es un tema de negocios, de protección de la marca, de la reputación. Empresas muy grandes han pagado multas de cientos y hasta más de $1.000 millones por problemas de anticorrupción. Entonces, hoy el tema de la anticorrupción es un tema moral, pero también es un tema de negocios. Y como parte del proceso de qué se puede hacer para realmente tener resultados, porque con exhortaciones morales está claro que no es suficiente, no digo que no sea necesario, pero no es suficiente. Hoy se está desarrollando en el mundo toda una tecnología de anticorrupción, lo que se llama el estándar BS 10500, en base a la norma de anticorrupción de UK, que establece toda una serie de principios y que obviamente engarza en lo que se llama el Adequate Procedures Defense, que es la posibilidad de una empresa que descubre un evento de corrupción en su interior, de poder defenderse de las multas, procesamientos, etcétera, diciendo, bueno, yo tenía un procedimiento de anticorrupción que estaba en su lugar. Después funcionó o no funcionó, obviamente no es suficiente, no es que si tengo un procedimiento puedo hacer lo que quiero, pero es una primera línea de defensa. Y ahora, hace apenas 2 semanas, entró en vigencia la norma ISO 37001, que prácticamente no hay ninguna empresa en el mundo todavía certificada, porque esto es algo nuevo, y hay todo un régimen en el cual las empresas empiezan a certificar sus procedimientos internos en base a tener políticas, tener procedimientos de cómo se reacciona frente a una luz amarilla, tener la forma como se entrena el personal, cómo se prepara el manejo de incidentes y cómo se establece eso en un sistema de mejora continua. Entonces empiezan a haber no solo mecanismos legales de persecución, sino también mecanismos de sector privado en el cual las empresas, en su propio interés y tratando de proteger su marca, su reputación y obviamente su integridad patrimonial, también se integran al combate a la corrupción. Y solo como wrap-up de esto, empieza a haber también signos de que los estados van a empezar ahora en algunos procedimientos licitatorios a decir que solo pueden participar empresas que estén certificadas. Y al hacer eso le dan un incentivo también a las empresas a que establezcan procedimientos internos explícitos que no evitan que pueda haber casos de corrupción, por supuesto, porque puede haber casos de corrupción aunque hayan procedimientos, pero que previenen en un 90% de los casos que esas situaciones ocurran y empiezan a generar una cultura de sector privado en esa materia. Gracias. Bueno, siempre cuando se da el tema de corrupción, hay un tema de ocultamiento y Roberto, en este caso quisiera preguntarte a ti, finalmente como banquero, ¿qué es lo que están ustedes haciendo y si ves de forma importante que hay una cooperación regional para resolver el problema del ocultamiento de la corrupción, de los dineros de la corrupción? Y ustedes como banca cada vez tienen más sistemas de protección para ir detectando esto. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto, Roberto? Mira,
es interesante cómo ha ido evolucionando el tema del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y dentro del sistema financiero. Y muchas veces los empresarios no se dan cuenta de los riesgos en que están tomando, las sorpresas que aparecen todos los días en el sistema financiero de gente que nosotros pensábamos que eran honestos y que realmente no son honestos, es impresionante. Hoy muchachos y empresarios, les digo, como latinoamericanos o como normalmente la cultura de la corrupción ha venido aumentando y ha sido desbordada. Hoy el gobierno americano está usando, como yo digo, el garrote de una manera violenta. Y esto lo estamos viendo desde que apareció lo de la FIFA. Todos ustedes conocen la FIFA. El gobierno americano ya no quita visas, sino que ya no tiene que invadir un país, sino que está usando su poder y la extraterritorialidad. Y no hay ningún país que hoy se oponga a esa extraterritorialidad. Como yo digo, a la FIFA, que es el ejemplo donde creo que el gobierno americano jaló el gatillo para hacer un cambio radical, para detener el financiamiento del terrorismo y para detener la corrupción, fue el decirle a Suiza, señores, allá están reunidos un grupo de muchachos en un hotel, en el mejor hotel de Suiza, por favor échenme los presos y me los mandan a los Estados Unidos. ¿Quién podía imaginar hace 7 años, hace 5 años, de que un Suiza iba a seguir una instrucción precisa del gobierno americano? Y hoy están todos esos muchachos en las cárceles aquí en los Estados Unidos. Y muchos de ellos conocidos de nosotros, ¿verdad? Porque son de cada uno de nuestros países y sabemos que están presos. Y están presos y ellos se han confesado por corruptos, aceptan su carga de corruptos. Pero a través del sistema financiero, ellos ya vienen monitoreando todas las transacciones. Ustedes no piensen de que, mira, pasó por aquí. Una vez que toca el SWIFT, que es el sistema de pago, cada uno de ustedes está registrado, de nosotros, todos estamos registrados en el sistema de ellos. Cuando hacen una investigación, solo sacan el nombre, Roberto Zamora, y ahí sale todo lo que yo he hecho en los últimos años. ¿Y qué pasa? Las acciones te pueden poner en la OFAC, como vimos, ahí no tienen que mandar a algún país o arrestar a alguien, sino que como en el caso de Honduras, en el caso de Honduras los Rosenthal, en el caso de Panamá los Wackett, solo pusieron a las personas en la OFAC y ese empresario, esa industria, ese banco, todo eso desaparece en el acto. Pero en la banca nosotros tenemos que ir desarrollando estos mecanismos y por eso probablemente ustedes han ido viendo cómo en cada una de sus transacciones cada vez le piden más información, más información, más información. ¿Por qué? Porque la presión que estamos recibiendo de los reguladores es inmensamente grande. Hoy el comité de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el banco es un comité que ninguno de los directores se pierde, porque son unas novelas que realmente nos quedamos asustados del ingenio de la gente, de cómo tratar de hacer operaciones fraudulentas usando cantidad de esquemas. Y cuando uno le pide el soporte y no tiene soporte, ya empiezan los problemas, ¿verdad? Y esa es la primera definición. Cualquier transacción que hoy no tenga soporte ya es catalogada como altamente sospechosa y se tiene que reportar a las autoridades. Y eso ya está en línea con el Departamento del Tesoro y con la policía en los diferentes países. Así que hay unas medidas drásticas que no es que la gente va a dejar de ser corrupta fácilmente, lo están obligando. Y yo digo que ahora que el cerco se ha ido cerrando en todos los países, porque esto no es una cosa de un país, es de todos los países, ustedes pueden notar que en muchas ciudades, en muchos departamentos, el crecimiento económico ha sido sorprendentemente grande en la construcción, en compra de playa. ¿Por qué? Porque no tienen. Hoy una persona corrupta no tiene casi dónde meter la plata, sino que la tiene que utilizar en efectivo o invertir en su propio país. Muy bien, muchas gracias. Me parece, y dijiste una palabra muy importante, muchachos, y la verdad es que
hoy la juventud que está acostumbrada a tener todo muy rápido, porque hoy los aparatos electrónicos les dan esas opciones, tienen poca paciencia. Y ayer alguno de los panelistas comentaba que el retorno de las utilidades es un tema de paciencia. Para ser empresario hay que tener paciencia. Entonces, Antonio, te haría yo esta pregunta. Fíjate que de acuerdo al índice global de observación de la edad de 2015, se menciona que América Latina y el Caribe, en América Latina y el Caribe, solo el 10.9% de la población son adultos mayores. ¿Cómo aprovechar, sería la pregunta, cómo aprovechar la juventud de la región en favor del combate a la corrupción? Yo creo que lo que Roberto mencionaba debe sernos transparente. Cada vez hay como marañas más complicadas por las que hay que pasar, pero Roberto también te dice, y cada vez son más ingeniosos los que quieren hacer trampa. Estamos en un momento de nuestra historia donde estamos poniéndonos serios con el tema de la corrupción, con el tema de las trampas en los negocios, con el tema de las trampas en la política. Pero yo siento que la solución que estamos adoptando, que es una solución de decir, necesitamos más policías, necesitamos más represión, necesitamos más controles. Yo no voy a decir que lo abandonemos, pero eso no es una solución, porque este problema no se dio en nuestra sociedad por falta de policías. Todas nuestras legislaciones tienen leyes abundantes que condenan la corrupción. No es por eso, no es por eso. Para que una empresa trabaje limpiamente, tiene que ser que el empresario tiene que creer que esa es la única manera de trabajar, ya sea por razones morales o por razones comerciales, que es la que yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo. Mira, sí, yo sé que tienes un problema en sacar ese permiso, pero no puedes ir a pagarle porque entonces mataste la empresa. Nunca más vas a poder hacer algo sin tener que pagarle a alguien, nunca más vas a poder confiar que lo que estás haciendo está bien, y si empiezas por ahí vas a acabar robándole a tus socios, vas a estar engañando al fisco, a la sociedad, a los clientes, y eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer si quieres ser empresario, excepto pues si tú llamarías empresario a un narcotraficante, cosa que yo no hago. Me parece que tenemos que ir a ver cómo se dio el problema. Y el problema yo lo veo que se dio por falta de valores de muchos empresarios, por falta de principios, por falta de lo que antes llamábamos virtudes, cosas que traían de la casa, cosas que les enseñaban en la casa, decirle, no hijo, no puedes robar, no hijo, no mientas, no hijo, no engañes. Pero papi, fíjate que para poder salir adelante rápidamente, este es un atajo. Sí, pero esos atajos luego te llevan a lo que les pasó a los Rosenthal en Honduras, a los que ha pasado en tantos países. En Centroamérica, yo creo que hay 7, 8 presidentes, expresidentes, o procesados o presos. Yo pienso que ellos llegaron al poder con la idea de que iban a, pues algunos llegaron con la idea de que iban a hacer dinero, otros llegaron con la idea que iban a hacer cosas buenas, y no se aferraron al principio de que lo correcto vale más que lo conveniente. Antonio, ¿me permitís una? Sí, claro. Yo, para agregarle un poquito de pimienta a esto, hay una de las cosas que tú dijiste en las que estoy de acuerdo y otra en la que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, en que la última vez que alguien es libre es cuando traspasa la primera vez la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. Y después que la traspasaste, muchas veces ya no hay vuelta atrás. Eso lo he visto además muchísimas veces en el mundo real, digamos. La parte que no sé, capaz que no fue lo que dijiste, pero que yo por lo menos no pienso es, yo no creo que haya un pasado de gente ética y que esos valores se perdieron y entonces por eso ahora hay tanta gente que está siendo descubierta como corrupta. Lo que creo es que la corrupción es inherente al ser humano. Y lo que hay ahora es, sobre todo en estos últimos 3 años y muchísimo más en los próximos 3 años, hay un nivel de vigilancia social y también gubernamental sobre el tema de la corrupción que está en una subida enorme. Y empresas están cayendo y van a desaparecer por escándalos de corrupción y por lo tanto
sí creo que, por supuesto, son muy importantes los valores en las familias, etcétera, pero lo que también creo es que hoy lo que hay es un tema de muchísimo mayor enforcement social, y como caso Guatemala, digamos, muchísimo mayor enforcement gubernamental, 300 casos, y por lo tanto hoy para las empresas, además de un problema moral, es un tema de negocios. A ver, no Andrés, hay vida sabes, fuera a de... ver, yo creo que haría siempre fue haría un tema de haría yo negocio. un comentario atendiendo a esto. Yo he oído el día de hoy historias de éxito. Muchos de ustedes, bueno, yo empecé trabajando en unos baños públicos en la preparatoria para tener dinero. Yo sí mamé en la casa valores y principios, y como abogado yo podría ser millonario haciéndole fraudes a la gente. Y de ahí entonces es que Darko te preguntaría, ¿cómo maximizar la educación cívica y ética en favor del combate a la corrupción en nuestra región? Me estás preguntando a mí. No, No, quisiera que me contestara Darko y después abrimos el micrófono y continuamos. Darko, adelante. Bueno, yo creo, en realidad más que creo, estoy más en la línea con Antonio. Yo estoy seguro que los valores, la ética, la honestidad nacen en casa. Lamentablemente no todos han tenido la suerte que hemos tenido todos en esta sala. Hay mucha gente que no tiene papás, especialmente en Latinoamérica. Pero yo creo que los valores, la ética, nacen desde que uno es joven, ¿no? El tema legal, cómo uno tiene la penalidad si es que hace algo mal, es ex post. Lo que nosotros tenemos que tratar como empresarios, a mi criterio, es de entrenar, de educar no solo a los funcionarios de nuestras empresas, sino a nuestros hijos y en lo que se puede a la población en general, desde niños, el tema de valores. En ese sentido hay muchas responsabilidades, muchas empresas que tienen programas de responsabilidad social que tratan de atacar este tema. En general, yo creo que es una lucha que nunca se va a poder atacar completamente, y de ahí a lo largo de la vida es mantener estos valores y ir fortaleciéndolos a medida que uno va creciendo y cuando entran a las empresas, ¿no? Capacitación, educación, y especialmente mientras más temprano se pueda atacar estos temas, desde enseñar a los hijos, tienen que lavarse los dientes, y los hijos siempre te van a decir, sí, me los lavé, pero a veces nos han mentido, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí uno tiene que ir educando a la juventud para que cuando sean mayores no tengan la dificultad de tomar la decisión incorrecta y pasarse de esa raya y después no poder volver atrás. Antonio, entonces, Yo ¿es quiero- un tema, sí. la corrupción es un tema de cultura o de institucionalidad? Yo creo que es principalmente un tema de cultura, aunque la institucionalidad tiene que existir, pero yo voy a estar en desacuerdo con lo que tú dijiste hace un rato. Entiendo que viene de siempre la corrupción, pero ¿sabes qué? Antes funcionaban los bancos y no perdían plata, mirando primero el carácter de la persona. Y voy a referirme a la primera transacción que yo hice contigo hace más de 30 años hoy en día, donde sencillamente sin conocernos nos teníamos confianza y pudimos hacer un negocio. Hoy en día, imposible que hubiéramos hecho eso, no hay ninguna posibilidad de llevarlo de esa manera. Y en este salón hay muchos banqueros, y los que son mayores se acordarán cuando lo primero que miraban no era el balance que traía la empresa, sino quién estaba al frente de esa empresa y cuál era el carácter de esa gente, y era alguien que era conocido como buen pagador, o era alguien que habría que mirar más de cerca. Y haría una pregunta a todos, y de alguna forma los empresarios estamos actuando en temas de capacitación a nuestro personal, en temas de políticas anticorrupción, tenemos y aplicamos reglamentos en esta materia. A mí me parece que
en América Latina nos falta mucho por hacer. Los países, Inglaterra o Estados Unidos, nos llevan una ventaja en estos temas, y me parece que este orden de negocios favorecería mucho a América Latina, porque dejaríamos de tener pérdida de miles de millones de dólares que se dan en esta materia de corrupción y que se podrían invertir en más y mejores prácticas. No sé, Roberto, si quieres hacer algún comentario, Antonio, al respecto. Bueno, eso sería lo ideal, o sea, ese sería el sueño, pero tenemos que enfrentar, lo primero es el nivel de pobreza en todos nuestros países, el segundo es el nivel de educación y el tercero, cuando hablamos de la gente joven, que yo empiezo a observar muchas veces que rápidamente quieren tener todo y no quieren pasar ese proceso. Entonces quieren tener un BM, un Mercedes-Benz, antes de casarse quieren tener su apartamento de lujo en el mejor lugar, y si no, no se han casado. Entonces, pues ya hay una presión fuerte donde no le compensa el salario para tener ese tipo de vida. Y eso te pone esa presión para hacer cosas incorrectas a donde estés. Ese es un tema que cada vez estamos viendo más, pero que yo digo que la ventaja que estamos sintiendo hoy ahorita es que está siendo, anteriormente podían decirle que era vivo, hoy tiene la gran posibilidad de que sea detectado, que sea perjudicado para el resto de su vida y arruine su vida. O sea, un muchacho joven. Hay ese contrapeso que dimos, había salido desbordado, hoy se está controlando por fuerza. Y vuelvo, el sistema financiero se está volviendo un catalizador enorme. Y tenemos experiencia también con funcionarios jóvenes que aprovechan alguna debilidad de control y ellos mismos la aprovechan y se vuelven vulnerables. Entonces, es un tema diría yo, el castigo hoy es mucho más alto para los muchachos jóvenes que se meten en este sistema. Decía, fíjense, decía James Pollock en 1932 que la relación entre el dinero y la política se ha convertido en uno de los grandes problemas del gobierno democrático. Eso lo decían en 1932. Hoy día necesitamos ¿en dónde más bien? La pregunta sería, ¿dónde se establecen los límites para el financiamiento de las campañas públicas? Porque hablabas ahorita, Roberto, de los muchachos que entran a trabajar, digamos, no quiero señalar que sean nada más los políticos, los corruptos, porque también hay los empresarios, pero hoy día, o por lo menos así lo voy a decir, en mi país, se les hace muy atractivo ser político porque hay todo un sistema a través del cual ellos pueden obtener dinero muy fácil, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde empezar a establecer estos límites hacia las campañas de aquellos empresarios que aportan grandes sumas de dinero y que no lo hacen de gratis, lo hacen porque esperan un retorno de la inversión? Para ellos eso es un negocio. ¿Hasta dónde también tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, Antonio? Yo creo que tendríamos que entender que hay maneras más baratas de llevar a cabo la democracia. Por ejemplo, los ingleses hacen campañas de 6 semanas, nosotros hacemos campañas de año y medio, muy de medios, mucha plata. Pero ¿sabes qué? Al fin de cuentas, el empresario siempre tiene derecho a decir cuando le piden, no te voy a dar. Hay leyes que prohíben que yo te dé y además, hombre, ni me pidas que feo, la gente va a creer que me vas a deber un favor. Yo creo que tenemos en realidad que tomar decisiones, los empresarios personales, para cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar de un solo. Y no tengo nada en contra de todos los controles. Yo creo que son necesarios, son buenos, van a ser peores, y me parece muy bien. Pero a final de cuentas, ese no es la solución, porque así no empezó el problema. El problema empezó porque mucha gente decidió, hombre, yo quiero el apartamento y lo quiero al día siguiente después de casarme. No quiero pasar por un periodo larguísimo. Hay 2 comentarios que quería hacer. Uno es, tenemos que enseñarle a la gente que trabaja con nosotros
que tienen que vivir honradamente, no solo en la empresa, en la sociedad también. Y segundo, los empresarios, sobre todo los empresarios grandes como los que están acá, tienen que jugar un papel de liderazgo en su sociedad para limpiar la sociedad. Y hay algunos buenos ejemplos. Yo hablaba con Fernando Páez después del almuerzo, me hablaba de Mejoremos Guatemala, que es un muy buen ejemplo. Los que no lo conozcan, buscan a Fernando y que les cuente más detalles. Pero sí sé que tenemos esa posibilidad. Usemos nuestro poder para bien, no para plegarnos a lo que está mal hecho. La implementación de códigos de ética entre su personal, según investigaciones del Instituto de Ética Empresarial de Londres, señala que la ética paga. Se han hecho estudios donde se menciona que se han mejorado las finanzas, la reputación ante el consumidor y se ha aumentado el retorno del capital por aplicar estas prácticas. Y ahí coincido un poco con lo que decía Andrés, porque aparte hoy empezamos a ser sujetos de estas disposiciones por parte de grandes corporativos donde nos exigen a los proveedores la lista de asistencia del personal que tomó el curso de ética de certificación en ciertos temas. Entonces, aquí me parece, Andrés, que tú hacías un comentario en relación a esto y creo que valdría la pena, creo que andamos con el tiempo ya justo, de empezar a tener algunas conclusiones y sobre todo de que pudiéramos entregar algo de esto a los jóvenes, que para mí es muy importante que hoy día entiendan el trabajo y las historias que acabamos de oír, la que escuchábamos hace un momento de Andrés Moreno, de cómo le costó trabajo y otra vez y a base de tesón, y la historia de muchos de ustedes que están aquí, cómo sí se ha podido hacer negocio y se puede vivir bien haciendo las cosas de forma ética y sin entrar en temas de corrupción. Me gustaría alguna conclusión por parte de cada uno de ustedes y sobre todo qué podemos aportarle al panel a la gente que hoy nos escucha. Bueno, yo para comentar lo que acabas de decir, nosotros también estamos en el mundo financiero, Roberto, tú también debes tener esto. Tenemos un código de ética en nuestra institución que debe tener unas 18, 20 páginas. Y estoy seguro que 99.9% de los funcionarios no lo han leído. Entonces, parto de lo mismo. El ejemplo se da por casa. Creo que ahí la administración, los funcionarios, los directorios son los que tienen que administrar con el ejemplo. Mucho papel funciona bien para cuando vienen los inspectores y dicen, ok, tengo la ISO 37000, creo que han dicho, pero al final del día eres o no eres honesto. ¿Has hecho las cosas bien o has hecho las cosas mal? Y ahí es donde creo yo personalmente que se necesita día a día demostrar con el ejemplo la honestidad, los valores y reforzarlo no solo en las empresas, en nuestras casas y con todos los que estamos 24 horas al día. La innovación tecnológica que reduce, digamos, la oportunidad de cometer ilícitos, que empodera al ciudadano frente a denuncias y que mejora, digamos, la transparencia del gobierno, ¿te parece que es una buena práctica, Roberto, el día de hoy, que las empresas deberían de estar, en las que deberíamos de estar trabajando y los gobiernos deberían de estar trabajando en estas innovaciones tecnológicas en nuestros países, en Latinoamérica? Es decir, menos papeleo, menos contacto personal y más sistemas. Eso sería ideal, ¿no? Pero realmente no lo veo pasando en el corto plazo. Más bien en muchos gobiernos veo una burocracia aumentando y lo veo bastante difícil. Yo lo que le quisiera decir aquí a los amigos empresarios es de que yo sí creo de que paga.
Hoy paga el hacer las cosas bien. Creo que con todo esto de la campaña contra la corrupción, todos nosotros que hacemos las cosas bien, vamos a tener y estamos teniendo mucho más oportunidades de hacer negocios, mejores negocios, que antes tal vez lo veíamos difícil si no entrábamos en el tema de corromper a alguien. Hoy y para el futuro yo vislumbro que tenemos grandes oportunidades y que sí paga hacer las cosas bien. Muy bien. Antonio, las empresas con valores sólidos, ¿consideras que pueden enfrentar de mejor manera los mercados internacionales? Fíjate que sí lo creo, pero contador, me parece que es indiferente. Tú haces las cosas correctas porque son correctas. Creo que tienen un retorno, como Roberto acaba de decir. El que trabaja bien le va a ir mejor. Veo esos ejemplos todos los días en los ambientes en que trabajo. Me parece que hacer lo correcto ya de por sí es como su propia recompensa, pero además te sitúa mejor ante el entorno global económico. Eso no le veo problema. Solo quisiera tomar excepción con uno de los comentarios que hiciste, Roberto. Hablaste de los pobres, que en nuestros países abundan. Yo no creo que la pobreza sea causa de la criminalidad, si no, no hubiera tantos criminales ricos, ¿no? De acuerdo contigo también. Y bueno, finalmente, Andrés, transparencia y rendición de cuentas, un buen ejercicio para empezar a cambiar este tema de la corrupción. Sí, y yo lo que quiero decir es que yo comparto 100% todo lo que dijo Antonio. Y lo que agrego es que además de eso, en el mundo de hoy, los corruptos cada vez tienen menos lugares donde esconderse. Y por eso es que está cambiando la forma como las empresas se están plantando frente al tema de la corrupción, y hoy vemos muchísimos más programas de anticorrupción, vemos todos los procedimientos de lo que se llama self-reporting, cuando la empresa encuentra que ha habido un acto de corrupción y va y se denuncia a sí misma y enfrenta todo este problema de que si se denuncia ante la autoridad anticorrupción de su país, pero también eso tiene una implicancia en Estados Unidos o en Inglaterra, y coordinar la forma es tremendamente complejo. Y por lo tanto, en eso, como yo soy un gran seguidor de Tulloch, creo que los incentivos funcionan. Y Roberto decía hoy cómo los incentivos cada vez están apretando más. Me parece que hoy ya vivimos un mundo totalmente diferente que hace 3 años, y no solo en temas de corrupción, en el sentido de lavado o actividades ilícitas, sino incluso hasta en el tema tributario, digamos. Y el mundo que va a haber dentro de 3 años es un mundo absolutamente más controlado del que hay hoy. Ya, esto no va para atrás. No es que hubo una ola y después esa ola se va. Y por lo tanto, para las empresas y para nosotros los empresarios es muy importante tomar conciencia de que el tema anticorrupción tiene que estar en el centro de nuestra estrategia de protección de la marca y de protección de la empresa, porque las empresas están cayendo porque no tienen programas adecuados de anticorrupción. Muy bien, pues yo cerraría esto, básicamente, esta plática comentándoles a ustedes o dejando en el panel algún resumen. Muchachos, pues hay que trabajar duro, hay que trabajar todos los días, nos tenemos que levantar a sobar el lomo, como decimos en mi país, hay que hacerlo honestamente, sí se puede, apliquemos, busquemos que se apliquen los incentivos, tenemos que pagar impuestos, nos guste o no nos guste, pero también tenemos que exigir a las autoridades que los impuestos se apliquen. Mientras mejores condiciones de vida tengamos, mejores digamos, resultados tendremos en este tema de la corrupción, porque menos necesidades tendremos. Así es que pues yo les agradezco a cada uno de ustedes la participación en esta plática. Creo que aquí nos podríamos quedar el resto del fin de semana platicando Fernando, de estos temas. Solo déjame que en nombre de nosotros todos le agradezcamos a Ingo y a Nina
y también a Roberto y a Mary Jo por haber puesto en su lugar esta conferencia magnífica. Sí, sí, muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad de platicar. Gracias. Y con este panel finalizamos la jornada de hoy de la Asamblea del CEAL. Queremos agradecer a todos nuestros panelistas, a todos nuestros disertantes y a nuestros moderadores. Y también queremos recordarles que todos están invitados a la cena a las 7:30 de la noche en el Hotel Mandarín Oriental. A partir de las 7 de la noche, quienes requieran van a tener los buses para que los puedan trasladar hasta esta agradable velada. Y mañana todos nos vemos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracias.